Extensión Contemplativa El Salvador presenta El reino de Dios es como. Reflexiones sobre las parábolas y los dichos de Jesús, libro escrito por el padre Thomas Keating. La parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: «Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva». Lucas 10, 30, 35. Para comprender el significado completo de la parábola del buen samaritano, necesitamos conocer la sociedad jerárquica judía de aquel tiempo. El sacerdote, el levita y el israelita o laico ordinario formaban la tríada familiar de aquella sociedad. En ella se separaba rigurosamente a las personas, lugares y cosas sagrados de los profanos. Se distinguía tajantemente a quienes pertenecían a Israel, los de dentro de los que no pertenecían, los de fuera. A los samaritanos no sólo se los consideraba como extranjeros, sino como enemigos mortales de la nación de Israel y apóstatas de la religión judía. Provenían de las tribus septentrionales de Israel y se habían separado del resto de la nación durante el reinado de David. Un texto rabínico de aquella época afirma que el que come comida de samaritanos come comida de cerdos, identificando de esta forma a los samaritanos como apóstatas del judaísmo. Para los oyentes ordinarios de la parábola, un samaritano era el epítome de la corrupción extrema. Al comienzo de la parábola se nos dice que un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, presumiblemente un israelita, recibió una paliza de unos ladrones que lo dejaron medio muerto junto al camino. A continuación, se presenta a los diferentes representantes de la estructura jerárquica de aquella sociedad. Un sacerdote lo ve y pasa de largo. Un levita, situado un peldaño más abajo en la escala jerárquica, también pasa de largo. No se analiza la razón por la cual los 2 primeros pasan de largo ante la víctima. La ley ordenaba que los sacerdotes y los levitas
no enterraran a los muertos, excepto en el caso de los parientes más próximos. Pero en este caso, el hombre estaba medio muerto, de modo que no tenían excusa para pasar de largo. Es probable que los oyentes no se identificaran con esas dos personas y su conducta inmisericorde, pero tampoco se sentirían inclinados a identificarse con la víctima que había sido golpeada. El aumento del suspense se centra en quién será la siguiente persona que bajará por el camino. Dados los valores de la sociedad judía de aquel tiempo, tenía que ser un israelita laico quien debía aparecer en el papel de héroe y vendar las heridas del hombre malherido. Entonces todos los oyentes podrían volver a casa con su mentalidad cultural afianzada. La trama tiene el objetivo de alentar la expectativa de un salvador israelita, pero ¿quién aparece bajando por el camino? Un samaritano, el enemigo mortal de la nación y la religión judías. Para hacernos una idea de cuán desconcertante sería esta inversión de expectativas para los oyentes originales, podríamos recordar una película titulada ¿Adivina quién viene esta noche? En este film, uno de los protagonistas es un editor de un periódico liberal, luchador, infatigable por los derechos civiles. Su mujer está completamente de acuerdo con las ideas liberales de su marido. Tienen una bella hija a la que ambos adoran y que a su vez adora a sus padres. Un día la hija les anuncia que ha conocido a un joven maravilloso y que se ha comprometido. Ella se extiende en alabanzas sobre hasta qué punto su prometido está totalmente de acuerdo con las cuestiones sociales a las que se entrega su padre y su madre. Estos están entusiasmados y dicen: «Bien, invítalo a cenar, queremos conocerlo». Cuando llega el día señalado y la pareja del comprometido se aparece en la puerta, la hija entra precipitadamente y abraza a sus queridos padres exclamando: «Me muero de ganas de que lo conozcáis». Se ha hecho que los espectadores se encuentren en el mismo grado elevado de expectación al que se condujo a los oyentes de la parábola antes de que apareciera el samaritano. En este caso, los padres esperan que se incorpore a su familia un nuevo miembro maravilloso que apoye sus intensas preocupaciones y proyectos sociales. Cuando la cámara enfoca la entrada, aparece un hombre negro, alto, robusto y hermoso, sonriente y dispuesto a arrojarse en los brazos de sus futuros padres políticos. Entonces la cámara enfoca a los padres. Vemos cómo la expresión de placer de su rostro se desvanece con la brusquedad de la noche que cae sobre un cañón profundo. El acontecimiento ha desencadenado algo realmente inquietante para ellos. Está claro que en el nivel de la conciencia están muy comprometidos con los derechos civiles y las cuestiones sociales, pero en el nivel inconsciente sus valores emocionales han sufrido un repentino y duro revés. Esta escena plantea inmediatamente la cuestión: ¿hasta qué punto están abiertos a la igualdad con la raza negra? Claramente no hasta el punto de dar la bienvenida a un negro en la familia. Su propia identificación e inversión emocional en los valores cultivados en ellos por los condicionamientos culturales habían permanecido escondidos para ellos hasta ahora. En el nivel de la conciencia se entregan plenamente a la lucha por los derechos civiles. En el nivel inconsciente no están preparados para aceptar la posibilidad de un nieto de dos culturas. Una vez que llega el momento de la verdad, reaccionan con horror. Desde la perspectiva de sus valores emocionales más profundos, el joven representa la corrupción monumental. Lo inesperado nos muestra con frecuencia cuáles son realmente nuestros valores secretos.
Volviendo a la parábola del buen samaritano, los oyentes del relato de Jesús esperan ansiosos quién será el siguiente viajero que baje por el camino hacia Jericó. El inteligente desarrollo del relato les ha facilitado la expectativa de que será un laico israelita, situado en el escalón más bajo de la escala social, pero todavía uno de ellos, y por consiguiente aceptable. Para su espanto, resulta que el siguiente viajero es un samaritano. Después del desconcierto, su primer pensamiento es: seguramente acabará con el pobre hombre. Sin embargo, el samaritano comienza a servir al hombre herido, echando en sus heridas aceite y vino. Lleva al hombre malherido a una posada y paga por su estancia. Ahí termina el relato, dejando a los oyentes sin nadie con quien poder identificarse. No se puede identificar con el sacerdote, ni con el levita, ni con la víctima, y para la mayoría de ellos es inconcebible identificarse con el samaritano. Esto sería aceptar la compasión y el servicio de su enemigo mortal, una elección imposible. A juicio de esos oyentes, el relato ha de ser simplemente ficticio o no tiene sentido. El mensaje que se comunica en esta parábola es que el reino de Dios no conoce límites políticos o religiosos. Los antiguos mapas de la sociedad israelítica no son importantes en este nuevo reino. En el reino que Jesús predica no hay barreras rígidas entre los de dentro y los de fuera. Más sorprendente aún es el hecho de que el templo de Jerusalén, centro de lo sagrado para la mentalidad popular, ya no es el único criterio de santidad. En la persona del buen samaritano se suprimen todos los límites anteriores, sociales y religiosos, aceptados universalmente y no cuestionados. Una práctica preferida por las antiguas culturas mediterráneas era establecer criterios para decidir quién estaba dentro y quién estaba fuera. En el reino revelado por Jesús, no hay manera de decidir quién está dentro y quién está fuera. Esta enseñanza tuvo que resultar increíble para las gentes de aquel tiempo que no conocían más categorías de juicio que las distinciones sociales y religiosas aceptadas. La gran intuición del cristianismo primitivo era que el reino de Dios estaba abierto a todos, como dijo Pablo: ya no hay distinción entre judío y gentil, esclavo o libre, varón o mujer. El film descrito anteriormente es una parábola moderna que aborda fundamentalmente la misma cuestión. Las implicaciones de las enseñanzas de Jesús son especialmente adecuadas en nuestro tiempo, porque la humanidad se dirige hacia una sociedad global con interacción entre los pueblos en todas las formas concebibles: económica, social, política, religiosa. La interiorización de las enseñanzas de Jesús sobre la unidad de la familia humana como la expresión más urgente de la voluntad de Dios tiene que eclipsar todos los demás valores y consideraciones. De lo contrario, abundarán la violencia, la negación y la hipocresía. El samaritano de la parábola no recibe una recompensa. El reino de Dios se manifiesta al mostrar amor, tanto si es aceptado como si no, tanto si aprecia su compasión como si no. El amor divino es su propia recompensa. También es irresistible. Se mantiene fluyendo hasta que encuentra a alguien que quiere recibirlo. ¿Habrían comprendido alguna vez el reino de Dios los primeros oyentes de Jesús si el que bajó por el camino no hubiera sido un samaritano en lugar del israelita esperado? ¿Podríamos superar jamás nosotros las diversas formas de negación si no tuviéramos que enfrentarnos a la oposición o a la tragedia?
Quizás el reino de Dios actúe más en lo que es más inaceptable para nosotros, como por ejemplo, la cara oscura de nuestra personalidad y la humillación de reconocer nuestra motivación no pura, que interviene incluso en nuestras mejores intenciones y en el servicio a los demás. La gracia nos lleva a una conciencia cada vez mayor de que bajo determinadas circunstancias somos capaces de todos los males. Si el hambre, una enfermedad grave o un cierto nivel de competencia por el dinero, el prestigio, la posición, el amor o el poder plantearan un reto a las circunstancias de nuestra vida, ¿qué haríamos realmente? El samaritano representa lo que identificamos como una corrupción monumental. Se socavan profundamente nuestros valores no cuestionados. Nos vemos forzados a reconocer la bondad de aquellos a quienes detestamos o de quienes desconfiamos, quizás incluso a aceptar de ellos un servicio compasivo. El reino de Dios trata de entrar en nuestras vidas tal como son. Dios quiere mostrarnos su misericordia, derribar puertas, ventanas y barreras inútiles de todo tipo. Este es el mensaje del samaritano, de la persona o el acontecimiento que a nuestro juicio son el mal absoluto, el disfraz principal en el que Dios entra en nuestra vida de la manera más completa posible. Las parábolas de Jesús dejan a los oyentes con preguntas no respondidas. La parábola del buen samaritano plantea la cuestión: ¿cuál es vuestra idea del reino de Dios? La idea que Jesús tiene del reino no es igual que la idea popular de su tiempo. A juicio de Jesús, el mapa social de la cultura palestina del siglo I ya no es un vehículo adecuado para transmitir el reino de Dios. ¿Dónde deja esto al oyente? Quizá con la pregunta: ¿quiero vivir en este reino? Entrar en el reino de Dios es ir más allá de las expectativas sociales. Jesús identifica la acción del reino como la compasión del samaritano. El hecho de que el samaritano no se convierte sugiere que el reino no se limita a las actitudes o mentalidades religiosas. Más aún, puede resultar que nuestro supuesto enemigo sea nuestro mayor benefactor. Según esta parábola, el reino de Dios no tiene límites sociales, étnicos, raciales, nacionalistas, económicos o religiosos fijos. No existen los de dentro y los de fuera, los que pertenecen a la élite y los que no pertenecen. El Abba, a quien Jesús revela, es el Dios de la raza humana como familia. Todos se han de interesar por todos los demás. Amor incondicional es el nombre del juego.